comenzando con todas las importantes informaciones de lo que está pasando realmente en El Salvador. Les voy a comentar de cómo vive el pandillero más peligroso y más temido de América Central. El Salvador, de la violencia a la justicia extrema. El Salvador es un país que durante décadas fue sinónimo de violencia y caos. Vivió bajo el yugo de las pandillas más temidas de América Central. Estas organizaciones criminales como la Mara Salvatrucha, el MS-13, controlaban barrios enteros, imponían su ley mediante la extorsión y el asesinato. Además de esto, el terror, y sumieron a la población en un estado de miedo constante. La impunidad reinaba y las víctimas de estos crímenes rara vez veían justicia. El país llegó a ser considerado el más violento del mundo, con miles de muertes anuales a manos de estas organizaciones. En este escenario de desesperanza, el presidente Nayib Bukele asumió el poder con una promesa clara: erradicar las pandillas y devolver la paz a El Salvador. Bajo su liderazgo, se implementó un régimen de excepción que permitió la detención masiva de miembros de pandillas, desmantelando su control territorial y reduciendo drásticamente los índices de violencia. Así que Nayib Bukele no vaciló en señalar a las pandillas como la principal amenaza para la seguridad del país, y su administración tomó medidas drásticas para garantizar que los criminales ya no tuvieran acceso a la sociedad. Una de las medidas más impactantes fue la construcción del Centro de Confinamiento del Terrorismo CECOT, también conocida como la cárcel de Nayib Bukele. Esta prisión de máxima seguridad, diseñada para encarcelar a los líderes de las organizaciones criminales, se convirtió en el símbolo de la guerra del gobierno contra las pandillas. Detrás sus imponentes muros de concreto y acero, donde la luz del sol apenas se filtra, están recluidos los cabecillas de las pandillas más temidas del país. Aquí los reclusos viven en condiciones extremas, aislados, sin contacto humano, sin ver la luz del sol y sin esperanza. Así que la caída de un criminal temido entre los hombres de los criminales que cumplen su condena en el CECOT, uno resalta por encima de los demás: Miguel Antonio Díaz Arabia, alias Castor, un miembro de alto rango de la MS-13. Díaz Arabia no era un simple sicario, era un hombre con poder dentro de la organización, un gatillero temido, responsable de una de las masacres más impactantes de la historia reciente de El Salvador. Su crimen: el asesinato brutal de 4 soldados de la Fuerza Armada en el año 2016. Todo comenzó con un error. Los 4 militares abordaron un microbús sin saber que ese sería su sentencia de muerte. Se dirigían a un curso en las instalaciones de la Fuerza Aérea en Iloponga, pero su ruta cruzaba territorio controlado por el MS-13. En esa zona, los pandilleros patrullaban el transporte público, revisaban cada unidad y se hacían cargo de cualquier persona desconocida. Los soldados jóvenes y valientes cayeron en manos de los criminales. Fueron sometidos a un brutal interrogatorio lleno de amenazas y violencia antes de ser llevados a una zona conocida como Changayo, donde les quitaron la vida y los enterraron en fosas comunes. En ese momento la justicia falló estrepitosamente. Todos los implicados fueron absueltos y el caso se convirtió en uno de los más descaradamente impunes del país. Sin embargo, con la llegada del régimen de excepción, las cosas cambiaron rotundamente. Díaz Arabia, quien había huido a San Juan Opico, fue capturado a finales del año 2022 y presentado ante la justicia. Esta vez no hubo escapatoria. El juzgado especializado en sentencia de San Salvador lo condenó a 269 años de prisión, no solo por el asesinato de los soldados, sino también por su participación en la muerte de al menos 7 personas más, incluyendo un vigilante, un agente de policía y un familiar
suyo. La vida en el infierno del Secot. El destino de Díaz Arabia quedó sellado. Fue enviado al Secot, la prisión más dura de El Salvador, donde pasará el resto de su vida. Pero el nivel de peligrosidad es tan alto que lo mantienen aislado del resto de los pandilleros. Cuando lo presentaron ante los medios, su imagen impactó a todos, rapado sin poder ocultar sus tatuajes, con la mirada perdida y vistiendo el uniforme blanco que marca a los condenados de por vida. Un símbolo de cómo el crimen organizado, por más poder que tenga, siempre puede terminar tras la reja. Y en el Secot la vida es una sentencia en sí misma. Los reclusos duermen sobre planchas de hierro vistiendo solo una camiseta y un calzoncillo, resistiendo el frío de la noche. La comida es escasa, sin lujos, un plato de arroz, frijoles, un huevo duro y algo de pasta. No hay colchones, almohadas ni sábana. Cada movimiento es vigilado y cualquier intento de rebelión es aplastado de inmediato. Así que Díaz Arabia, quien alguna vez impuso terror en las calles, ahora vive en un infierno diseñado para quebrar hasta a los peores criminales. Así que el presidente Bukele ha sido muy claro en su postura. Los criminales ya no tendrán el control como antes. El régimen de excepción seguirá vigente el tiempo que sea necesario para garantizar que las pandillas nunca más vuelvan a tomar el control del país. Para la mayoría de los salvadoreños, esto ha significado recuperar la paz y la seguridad que durante décadas les fue arrebatada. Por primera vez en mucho tiempo, pueden caminar sin miedo, abrir un negocio sin pagar extorsión y criar a sus hijos en un país que ya no es el más violento del mundo. Sin embargo, las medidas de Bukele no han estado exentas de crítica. Algunos sectores lo acusan de ser un dictador o de implementar un gobierno totalitario. Pero para quienes vivieron bajo el yugo de las pandillas, la realidad es muy diferente. El Salvador ha sellado su guerra contra las pandillas y criminales como Díaz Arabia nunca volverán a ver la luz del sol. Así que Miguel Antonio Díaz Arabia, quien alguna vez fue un hombre con poder dentro del MS-13, hoy es un solo número más dentro de la prisión más severa del continente. Su destino está escrito: morirá entre estas paredes, olvidado, consumido por el encierro y la brutalidad del sistema penitenciario que alguna vez desafió. La pregunta de qué queda es: ¿fue esta condena suficiente para alguien como él? ¿O merecía un castigo aún más severo? ¿Deberían otros países copiar el modelo penitenciario de El Salvador? Deja tu comentario, que lo estaré leyendo completamente. Mil bendiciones para todos ustedes. Hasta pronto.